Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la colección del Eternal Warrior, la espada salvaje, la primera colección de las diferentes que ha tenido en la nueva encarnación de Valiant y para mí la mejor. Eternal Warrior es un concepto muy potente, es un personaje inmortal, un personaje que sirve al geomante o a la geomante. La geomante es una especie de conducto entre el espíritu de la tierra y la humanidad y alguien que interpreta los deseos de la madre tierra y que dirige al Eternal Warrior, que es su arma, su puño, contra las distintas amenazas a la tierra y a la humanidad. Es un personaje muy potente que por sus poderes, su historia, su idiosincrasia tiene madera para ser una especie de Conan del universo Valiant y que sin embargo por lo que he visto, no he leído todo lo que han sacado del personaje, pero por su intervención en diferentes series, en secundario, la interrelación con otros personajes del universo Valiant, pues está muy desaprovechado. Es una especie de torpe, alguien del que se ríen, alivio cómico algunas veces, y es muy potente, al menos en esta serie. Vamos a comentarla en esta edición de Aleta, la primera edición que hubo en España, que luego estos 3 tomos independientes, las historias entre sí, fueron recopilados en un solo integral por Hydra Medusa, que fue saldado y que creo que aún puede encontrarse, no sé si barato o caro, pero creo que está disponible por lo menos de segunda mano. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí abrimos el cómic con guión de Greg Pak, el de Planeta Hulk, un guión de acción, pero que muy efectivo y presenta bien al personaje, su entorno y sus motivaciones, y nos abre una historia de flashback desarrollada en la antigua Mesopotamia, cuando el Eternal Warrior, alguien inmortal, alguien que está en permanente conflicto, nos lo encontramos aquí como líder de una tribu, de una nación que se enfrenta a una organización o una nación de asesinos, de locos adoradores del dios de la muerte. Ante eso él planta una estrategia que funciona y en la que sus 2 hijos, su hijo y su hija, actúan como capitanes y tienen responsabilidad dentro de la batalla. Vemos que cuando esta se va desarrollando, inciso, el dibujo de Trevor Hershey es muy bueno. Hershey, al que descubrí en esta serie ya hace años, descatalogada de Planeta, pero muy recomendable, pues es alguien que no ha tenido continuidad ni en series ni en editoriales, ha saltado de una en otra. En los últimos años ha trabajado, creo que en exclusiva con Valiant, pero no hace, no sé si por la capacidad o porque no le apetece, series de larga duración, pero cuando se pone y le pone interés, hace páginas tan espectaculares como esta. El caso es que la batalla se desarrolla hasta que la hija del Eternal Warrior pierde la razón, desea acabar con sus enemigos, a destruirlos, y eso le enfrenta a su padre que quiere proteger a los inocentes, a los débiles, a los niños, a las mujeres, y ella quiere acabar con todo. Se produce un enfrentamiento que hace que su hermano, también hijo del Eternal Warrior, acabe pagándolo. Y esto es lo que vemos aquí al principio, una escena de flashback que nos plantea la serie. Vemos a un Eternal Warrior ya retirado, viviendo en las planicies africanas, con la única compañía de un perro, y que vive su vida en soledad, alejado de las misiones de la geomante, alejado de la violencia, solo quiere vivir tranquilo y en paz. Pero por supuesto, al final la guerra, al final la violencia, el conflicto siempre le persiguen, y eso aparece en forma de su hija. Su hija, también inmortal, ha venido a buscarle para una última misión. Bueno, aquí vemos el conflicto básico del personaje, un personaje que odia la violencia, que quiere vivir tranquilo, sin responsabilidades, pero cuyo sentido de la responsabilidad y el conflicto que arrastra pues le acaba llevando irremediablemente a esa violencia, a esa muerte que él intenta evitar. A pesar de que se ha alejado de su función, esta sigue buscándole y lo hace en forma de su hija, que le busca su ayuda para escapar de algo o alguien que pensaban, un enemigo que pensaban ya muy olvidado.
La historia se complementa con flashbacks que sirven para poner al personaje más aún en contexto en diferentes épocas históricas. Vemos aquí, por ejemplo, en la Guerra Civil Americana, las historias de flashback están hechas por, ¿cómo se llama?, por Clayton Crane, al que luego tendría la responsabilidad absoluta en las páginas de Rey, que ya veis que tiene un dibujo pictórico espectacular. Quizá le falte, como a casi todos los dibujantes pictóricos, le falte movimiento, sea un poco estático, pero en conjunto las planchas que entrega es buenísima. Y bueno, la historia está muy bien, la historia es potente, no es muy original, es como siempre la vuelta de un antiguo guerrero que se ve forzado por las circunstancias al volver al sendero de la violencia, pero en este caso con un giro final que me dejó loco, que me dejó con el culo torcido, como quien dice, y que me hizo pasar corriendo las páginas para el siguiente integral para encontrarme, y esa es la cosa, que este segundo integral, también de Greg Pak, pero ya con dibujo de Robert Gill, no tiene nada que ver con el primero. Es una historia en el futuro, futurista, una historia posapocalíptica y que rompe la historia del anterior. Al principio pensé que faltaban números o que me faltaba algo porque Aleta, con sus típicas cagadas, había numerado los dos tomos con el número 3, pero no, este era el tomo 2 y simplemente la historia quedaba ahí. Se había planteado la serie como historias autoconclusivas, pero sinceramente si hubieran seguido el tono y la trama de la primera parte hubiera sido genial. Esta segunda, una vez superada la decepción y la sorpresa de que no continuaba la trama de la primera, pues está bastante bien también. Sé que ha sido muy criticada, pero a mí me entretuvo. El dibujo al principio es un bajón si tú lo comparas con el de Hardshade y Crane, pero luego cuando te acostumbras te das cuenta de que es bastante potable. No voy a decir sobresaliente, no voy a decir que es magistral, pero el caso es que funciona y a mí me gusta. La trama, como digo, está en el futuro, un futuro posapocalíptico. La humanidad, pues después de guerras atómicas, ha quedado reducida a una especie de Mad Max, mundo Mad Max. El Eternal Warrior, ya alejado de su función, de nuevo hace muchísimo tiempo, es simplemente protector de una tribu y protector especialmente de su nieta, de esta niña a la que adora y que es, digamos, la última gota de felicidad que le queda en su vida. Como siempre ocurre, algo le hace volver a la violencia, en este caso el secuestro de su nieta, y aquí, bueno, pues sería la de Dios es Cristo. No, perdón, no es el secuestro de su nieta, es que si lo digo sería spoiler. Digamos que tiene que volver a la violencia por algo que le ocurre a la nieta y eso le lleva a recorrer ese futuro con diferentes asentamientos, diferentes sociedades que se han adaptado de diferente forma a este mundo envenenado por la radiación en gran parte y que usa la tecnología, restos de la tecnología de las civilizaciones anteriores. Por supuesto, él no es el que era, su conexión con la naturaleza queda perdida hace tiempo, ya vemos que ha envejecido, pero aún así sigue siendo el Eternal Warrior, no hay nadie que esté a su altura en batalla. El final deja un regusto amargo y triste y digamos que de nuevo es una historia que daba para mucho más y que te dan ganas de que hubieran profundizado más en este futuro y en las circunstancias que llevaron a él. Pero de nuevo la historia cierra y terminamos con la última, que la más floja sin duda, obra de Peter Milligan, Gary North al dibujo, pero un Gary North muy alejado del nivel de Conan y digamos con el piloto automático puesto. No llega a estar tan mal como en algunos números del Eternal Warrior en el segundo tomo, que eran realmente... Pero el caso es que no, fijaos esta cara, no es el Gary North de Conan. Y la historia de Milligan totalmente en piloto automático, una historia en época medieval en la que la geomante le encarga una misión, tiene que proteger a un niño que se convertirá en el salvador de su raza, pero descubre que cuando va a salvar a ese niño, que son gemelos, son dos, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién salvar?
Y bueno, a partir de aquí una historia anecdótica con un giro final que se supone que tiene que sorprender, pero que la verdad es que llegas al final totalmente desinteresado, muy flojito. Y eso es todo, un personaje interesante, incluso potente, que no le han sabido sacar el jugo y que le han desaprovechado el concepto. Una lástima, pero en cualquier caso, por lo que cuestan estos tomos que se pueden encontrar de segunda mano baratísimos o el integral, merece la pena. Nada más, un saludo y hasta la próxima.